Pues nos decía el compañero un caso que realmente se puede dar. Si ustedes lo que están viendo es un capacitor electrónico, una cosa pequeñita, ese caso está difícil que se dé, porque el capacitor almacena muy poca carga. Pero un capacitor de potencia, dígame, ingeniero, dígame. ¿Sí? en un capacitor de esos de marcha, que son hasta 360 voltios, sí puede dar, ¿eh? Pues claro que sí, hombre, es que son capacitores grandes. Imagínense, le voy a poner yo algo a usted como ejemplo. ¿Han visto alguno de ustedes ha visto los capacitores de corrección de factor de potencia en la industria? Sí, yo uso bancos de capacitores. Grandes. Exactamente. Bueno, ahí está el hombre, dice que usa bancos de capacitores. Son una cosa grandota, o sea, no están hablando ustedes que es una cosita pequeñita. Sí, es un banco, tiene el tamaño de una mesa, o sea, son una cosa grandota. La cantidad de energía que almacenan es inmensa. Si a ustedes se les olvida que está cargado y tocan las terminales, se va a descargar en ustedes, pues es lo mismo como que les pegara un pequeño rayo, ¿verdad? Sí. Y los capacitores que están en postes, ingeniero, que usan para corregir la corriente, el desfase. Los que están en los postes, dicen. Sí, Sí. son capacitores de potencia. Todo capacitor de potencia almacena un montón de energía. Si ustedes se descuidan, Encima de eso funcionan a 13.800 voltios. sí, lo que yo les digo, pues. Entonces, y recuerden que lo que almacena es carga. Y esa carga se descarga en donde encuentra el camino, pues. Y el camino puede ser una persona desafortunada, pues. Ahora, muchachos, a pesar de que son los más comunes, no son los únicos elementos de almacenaje de energía que existen en los circuitos eléctricos. Ustedes ya conocen los fenómenos electromagnéticos, ¿verdad? Uno de los fenómenos electromagnéticos más importantes, bueno, es el fenómeno de inducción magnética. El fenómeno de inducción magnética nos dice que si yo tengo, digamos, un material conductor a través del cual está circulando una corriente eléctrica, alrededor de ahí se forman ondas de campo magnético. ¿Lo recuerdan eso de sus clases de física, verdad? De hecho, muchachos, ese es el principio del electromagnetismo que nos permite el desarrollo de la ingeniería eléctrica, básicamente. Ese principio es lo que hace que exista todo lo relacionado con energía, comunicaciones y electrónica. Todo lo que tenga que ver con energía eléctrica, disculpen, porque no es la única energía que hay. Todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica está relacionado con el hecho de que al circular una corriente a través de un conductor, alrededor de esta corriente se forma un campo magnético. Aquí se aplica, muchachos, la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me dice que si yo pongo el pulgar de mi mano derecha en la dirección de la corriente que está circulando, entonces los dedos de la mano derecha me indican el sentido del campo magnético generado. Porque el campo magnético se genera alrededor del conductor. Entonces imagínense que este es el conductor. Tengo una corriente en aquella dirección. Entonces vengo yo y pongo mi mano derecha y pongo el pulgar en la dirección de la corriente. Entonces miren, el campo magnético se rolla hacia acá. Si la corriente viniera en mi dirección, entonces pongo el pulgar de la mano derecha en mi dirección y miren, el campo magnético iría en este sentido. Así ven. Esa es la regla de la mano derecha. Ese es aprovechando el fenómeno de magnetismo. Ahora, y esta es la parte básica de las ondas electromagnéticas. Si una corriente eléctrica me genera un campo magnético, significa que un campo magnético me puede generar una corriente eléctrica. En sus ecuaciones, Maxwell comprobó esto, ¿verdad? Con ese pequeño agregado de simetría que se llama corriente de magnetización. Entonces, si yo vengo y pongo un conductor adentro de la influencia del campo magnético,
Esta corriente es la que se genera, es la que yo estoy metiendo en el conductor. Y aquí se está generando este campo magnético. Después vengo y yo pongo un conductor ahí, en la influencia del campo magnético. Entonces aquí se aplica la regla de la mano izquierda. Si yo enrollo los dedos de mi mano izquierda en la dirección de donde está circulando el campo magnético, el dedo gordo de la mano izquierda me va a indicar la dirección de la corriente inducida, así se llama, corriente inducida por el fenómeno de inducción magnética. Entonces miren, esta corriente me genera este campo, por lo tanto, corriente genera campo, regla de la mano derecha. Ahora, meto este conductor, este campo me genera corriente, regla de la mano izquierda. Enrollo los dedos en la dirección del campo magnético y el dedo gordo me va a indicar la dirección de la corriente inducida. Entonces la corriente va a ir en este sentido. Miren. Corriente genera campo, campo genera corriente. Es este principio, muchachos. Dígame. Pero el campo no necesariamente es un campo estático, puede estar girando, ¿no? No, no es que es, no puede ser estático, de hecho. Si ustedes recuerdan, ahorita, digamos que no me voy a enfocar en la parte del magnetismo, porque no es la base de lo que estamos viendo ahorita. Pero la clave de la existencia de uno y otro es que este fenómeno solo puede existir si la corriente es variable o si el campo magnético es variable. Si la corriente es estática, entonces no se forma campo magnético. Y si tengo un campo magnético que pueda ser estático, entonces no genera corriente. Tiene que haber alguna variación. Como el de los imanes. El de los imanes es un campo magnético permanente. Pero usted genera corriente cuando pone un imán y lo pone un conductor así. No, ¿verdad? Lo que hace es que puede atraer al conductor, pero corriente no genera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora, si yo acerco el imán, por ejemplo, este es el imán y este es el conductor, y yo empiezo a hacer esto, estoy variando el campo magnético. Y al estar variando el campo magnético, sí estoy produciendo una variación acá. Entonces ahí sí estaría induciendo corriente. Si solo lo pongo y lo dejo así, no induzco corriente, pero a meter variación, induzco corriente. Ok. Exactamente. O sea, como le digo, está correctamente dicho, tiene que haber presión. Ahora, ¿qué tan fuerte es la corriente? Pues depende de varias características, del tipo de material, de la distancia. Pero aprovechando este fenómeno, muchachos, se desarrolla otro dispositivo. Imagínense que venga y yo sé que en mi conductor circula corriente, por lo tanto yo sé que va a generar campo. Pero vengo yo y enrollo el conductor. ¿Qué consigo con ese enrolle? Bueno, la corriente viene girando aquí, viene pasando, y aquí se está generando un campo magnético. Pero, si la corriente es variable, ¿verdad? Pero cuando el conductor se enrolla, miren, la corriente viene por aquí, viene por aquí, se viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, así. Entonces, resulta que adentro, en mi dispositivo, unos campos magnéticos se van a restar llegando hasta cero, pero otra variedad de campos se van a sumar, produciéndose unas ondas de campo que son así ahora, ¿ves? Ya no son así como estaban allá, sino que son así, ¿ves? Se producen orejas de campo magnético. Pero a pesar de que es una sola corriente y a pesar de que es el mismo conductor, al estar enrollado, este campo magnético generado aquí es superior al solo campo magnético que genera teniendo el conductor extendido. A este dispositivo es al que se le conoce con el nombre de inductor. Esto es un inductor. El inductor nosotros lo representamos con la letra L y su unidad es el henrio.
Decimos un inductor L de tantos henrios. Y la forma de representarlo en un circuito es precisamente haciendo la parte equivalente del enrolle. Por eso uno pone y le hace así. ¿Ves? Eso es un inductor. Así lo representa uno, como un cable enrollado. Ahora, por supuesto, muchachos, hay campo magnético fugado. Si yo tengo este campo magnético para acá y tengo este campo magnético para acá, el inductor depende bastante del material que está en medio alrededor del cual enrollo el cable. Porque ahí se produce, miren, si lo que tengo es aire, lo que se produce ahí es un hueco. Pero vengo yo y digo, le voy a poner un material especial en el núcleo. Ahí se llama más núcleo. Y es un material que lo que me va a ayudar es que las ondas de campo magnético se concentren para tener menos pérdidas. A este tipo de material se le conoce como material ferromagnético. El asunto es que en este caso ya estoy hablando de un inductor y digo yo, bueno, si esta es la representación de un inductor normal, un inductor con núcleo, entonces se representa en el dibujo así, inductor con núcleo. Nosotros, muchachos, no nos vamos a referir si es inductor con núcleo o inductor sin núcleo. Vamos a hablar de un inductor ideal. Entonces lo vamos a representar simple y sencillamente así. Y ese es un inductor ideal para fines académicos. Pero para ser más específicos, sabemos que tenemos que averiguar todas las características posibles. Ahora, la inductancia, muchachos. Así como nosotros tenemos que la resistencia es ρ, longitud sobre área, o que la capacitancia es epsilon, área sobre longitud, también así nosotros podemos tener el valor de la inductancia de ese inductor. La inductancia L vale n al cuadrado por mu por área sobre longitud. ¿Qué cosa es cada cosa? Fíjense. N al cuadrado, vamos a bajar un poco, ahí tienen la fórmula, ¿verdad? De hecho, voy a borrar un poco aquí para, ya tienen cómo se dibuja. N es la cantidad de vueltas de este enrolle que dimos aquí. N es número de vueltas. Agarramos el cable y lo enrollamos alrededor de ese núcleo. N es el número de vueltas que dimos. Área A es el área transversal del núcleo, sea este de aire o de algún material específico. Miren, si yo tengo aquí y enrollo el conductor alrededor de este marcador, entonces el área es esta, ¿ves? Es el área transversal del marcador, ¿verdad? L es la longitud del devanado aquí que está enrollado alrededor del núcleo. Esto es L. Longitud esa. Y mu es característico de cada material. Y mu recibe el nombre de, bueno, para comparar, ¿verdad? En una resistencia, muchachos, ρ es lo que se conoce como constante de resistividad, es característica de cada material. En un capacitor, epsilon es constante de permitividad, ¿se acuerdan? Es característico de cada material y nos habla de la capacidad que tiene ese material para almacenar carga. Bueno, en este caso mu
se conoce como constante de permeabilidad. Y nuevamente, bueno, para aclarar, la constante de permeabilidad del núcleo. Y nuevamente, muchachos, vamos a ver, así, constante de permeabilidad del núcleo. Nuevamente, depende de cada material que nosotros utilicemos. El material del núcleo va a tener una permeabilidad. Esa permeabilidad es la capacidad de que las ondas electromagnéticas sean concentradas en el núcleo. Para materiales diferentes, diferente constante de permeabilidad. Por supuesto, muchachos, aquí hay algo que no estoy considerando, que estoy dejando por fuera en la fórmula. Y solemos tener la tendencia de dejarlo fuera de la fórmula cuando hablamos así en valores generales. Pero si ustedes van a construir inductores, sí hay que tomarlo en consideración. Esta fórmula es una fórmula aproximada. Es como todas las fórmulas, incluso la resistencia y la capacitancia es aproximada, pero aquí hay un factor más que se ve más claro que en las anteriores, que yo no estoy tomando en consideración. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué factor es? Fíjense, hablé del área transversal del núcleo, de la longitud del cable enrollado a través del núcleo, aquí en el enrolle. Hablé del área transversal del núcleo, del número de enrolles y de la permeabilidad del núcleo. ¿De qué cosa no hablé? Del área del conductor o algo así. Del tipo de conductor exactamente y del área de conductor. Esto también influye, ¿verdad? Cuando uno construye inductores, ya sea un inductor simple o transformador, todo eso, uno lo toma en consideración. Para nuestra parte teórica, vamos a asumir que el conductor es un conductor ideal. Es bueno que lo tengan en consideración, ¿verdad? Porque en realidad eso sí influye, muchachos. No es lo mismo que yo haga un inductor con un conductor de cobre a que haga un inductor con un conductor de aluminio, ¿verdad? Para poner un ejemplo. No es lo mismo, jamás. Pero sin embargo, en la fórmula, si ustedes se fijan, no tengo nada relacionado con el conductor. Ingeniero, Dígame. antes las bobinas eran puro cobre. Sí. Y ahora los motores los están haciendo como con aluminio y solo una capita arriba de cobre. El embobinado, pues. Sí, no solo es eso, hay diferentes materiales. Usted está hablando de los más comunes, pero no. Hay unos que tienen hasta hierro. Hay otros, o sea, ya el conductor no es el mismo. E incluso, si el conductor es de un solo material, el grosor del conductor también influye. Que aquí no lo toma en consideración, si ustedes se fijan. Pero sí, tiene razón. Ya ves la influencia que tiene, pero vamos a hablar y nos vamos a concentrar. Yo les digo esto para que ustedes sepan la parte física real. Para la parte ideal, vamos a hablar que esto es el inductor. Entonces, muchachos, el fenómeno magnético, fíjense bien, ya para terminar hoy, ¿verdad? El fenómeno magnético existe si y solo si la corriente que lo genera es variable. O la corriente generada por un campo magnético se produce si solo si el campo magnético es variable. No se produce en caso, digamos, no hay inducción magnética con una corriente constante. Pero, este es el pero, este dispositivo es un inductor. Significa que va a reaccionar ante corriente variable y ante corriente constante. Cuando está conectado a un valor constante, tiene una forma de comportamiento, así como el capacitor tiene una forma de comportamiento. El fenómeno capacitivo existe solo si el voltaje y la corriente son variables, el fenómeno capacitivo. Pero el elemento capacitor existe y se comporta de una forma, o sea, si está expuesto ante un voltaje directo, ya miramos cómo se comporta. Si está expuesto ante un voltaje alterno o a un voltaje variable, ya miramos cómo se comporta el dispositivo capacitor. Pero el fenómeno capacitivo existe solo
si está ante valores variables. El fenómeno inductivo existe solo si el campo magnético es variable y si el flujo de corriente es variable. El fenómeno, pero el elemento inductor sí existe físicamente. O sea que se puede utilizar tanto para corriente variable como para corriente constante. Les aclaro esto para que no confundan el fenómeno con el dispositivo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aunque aprovechan la base del fenómeno para funcionar, funcionan aún con corriente directa. Eso es lo importante. Por eso nosotros estudiamos cómo se comportan estos dispositivos, sobre todo ante corriente directa. ¿Cómo se comportan exclusivamente ante corriente alterna? Lo van a ver en circuito 2. Aquí solo les vamos a dar una introducción. ¿Consultas hasta aquí, muchachos? ¿Diferencian bien entre el fenómeno y el dispositivo? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya pues, muchachos. Entonces, de momento, nos quedamos aquí, ¿verdad? Pasen un feliz día y nos miramos mañana. Si todo sale bien. Hasta luego. Cheque, muchachos. Vemos.